Me toca dar el bloque de la población adulta. Después del descanso café vendrán todos los ponentes donde vamos a ver primero las técnicas diagnósticas y por la tarde veremos principales procedimientos terapéuticos en atención primaria. Son grandes ponentes también y no quiero robarles tiempo. No me gustaría que os perdierais esas ponencias porque yo creo que nos van a defraudar. Vamos a comenzar hablando un poquito de la introducción de lo que es la consulta con población adulta en atención primaria. Vamos a ver. Mirad, es muy extenso. Ayer dedicamos prácticamente toda la jornada a hablar del niño, pero el programa del adulto es extensísimo. Me resulta complicadísimo, ya nos hemos quedado en 2 horas, explicaroslo todo. Entonces, el objetivo no es explicaros en absoluto todos los programas, todos los protocolos, porque moriríamos en el intento. Sí es daros unas pinceladas, introduciroslos todos y, como bien ha dicho Teresa, esto ha sido un poco express. Mi intención es prepararos un repositorio, aparte de la documentación que tenemos accesible para todo el mundo, ya os indicaré en qué páginas, que tengáis paciencia, me deis el fin de semana y os voy a preparar un repositorio de documentación extra que no tenemos accesible en las páginas del Salud para que dispongáis de ella en vuestra consulta. Os pido ese pequeño favor, ¿vale? Me he centrado toda la energía en preparar esto y eso otro quiero darle una vuelta más. Entonces, y le llamaré a ese repositorio Ayudas para la consulta de enfermería en atención primaria, ¿vale? Mirad, por romper un poquito el hielo y despertarnos un poco, todos hemos jugado a las diferencias, ¿verdad? Os planteo, ya sé que no es la misma foto, pero ¿qué diferencias veis entre la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda? 6 diferencias, vamos a buscar, porque van a marcar nuestra actividad. A ver, alguien que se lance. Vale, uno es un hospital y otro es una consulta. ¿Y qué diferencias hay en esa atención en el hospital y en esa consulta de enfermería que entiendo que veis que es de centro de salud? Pues en el hospital el asistente es el médico, la enfermera está detrás un poco lejos, ayudando. Es al revés. Y en la derecha yo veo una mujer, no sé si es médico o enfermera, claro. O auxiliar, puede ser. Que parece que es ella la que toma la decisión. Está sola. No sé. Mala lectura. Mirad, ¿hay alguien más que se arriesgue por no alargarlo? Dime. Bueno, esa podría ser una diferencia, que veo que escuchasteis ayer a Carmen. Estupendo, sí señor. Mirad, yo vengo de hospital, he trabajado en casi todos los hospitales de Zaragoza y también de Huesca. Entonces, y es vuestra fortaleza. Cuando vayáis a primaria, a las que os vais a incorporar ahora, tenéis ese bagaje y eso es una fortaleza, porque tenéis esa experiencia. Y una de las primeras cosas que cuando yo pasé a primaria vi es que el paciente tiene accesibilidad total a ti. En el hospital solo llegas si le dejan ingresar o si te lo ingresan. Hay unas personas que deciden si ese paciente viene o no viene y se queda. Bueno, el paciente puede venir a urgencias, pero sobre todo en planta o en UCI hay alguien que decide. Aquí no, el paciente a través de la aplicación del Salud Informa y de la página web puede pedir cita contigo. Puede pedir cita contigo con tu consulta o incluso en tu domicilio y pedirte que vayas al domicilio. Y eso es un factor a tener en cuenta porque es la máxima expresión de la autonomía del paciente. El paciente decide que quiere ver a esa enfermera en ese momento, ¿vale? Más diferencias, que me las he apuntado aquí. A ver, la accesibilidad era una de ellas. Otra, la longitudinalidad. Lo ha dicho también nuestro gerente en la presentación. Es una también de los puntos fuertes que tiene la atención primaria y por el que hay que pelear, por esa estabilidad. Ese vínculo que se establece entre el profesional, ya sea médico o enfermera, y el paciente es muy importante y es, yo diría, a veces casi el 50 o incluso más por ciento de esa actividad que vas a hacer con el paciente y del resultado de esa actividad, ese vínculo que se establece. Un vínculo terapéutico, no nos perdamos de vista, debe ser siempre terapéutico, ¿vale? Otra diferencia, la atención familiar. El otro día
vino una paciente que es abuela y me comentaba, dice, ¿sabes que Rocío, su nieta, pregunta por ti? ¿Por qué? Porque hace un año yo iba al domicilio a curar a su bisabuelo. Entonces, era la enfermera del bisabuelo, la enfermera de los abuelos, sigo siendo, de la mamá, y cuando pase a población adulta, si Dios quiere, la intención que ellos tienen es que sea la enfermera de Rocío, de la niña. Esa familiaridad, ese conocer la familia es otro de las diferencias que no encontramos en el hospital, porque en el hospital conocemos al cuidador que está presente, pero no sabemos a veces la circunstancia familiar y el entorno familiar, y en primaria sí lo tenemos, y también es un punto fuerte que podemos utilizar. La intimidad, también lo dijeron ayer, también salió ayer. Vamos a lo que no sé para vosotras, pero para mí lo más sagrado es mi casa, mi familia, mi hogar. Otra anécdota os voy a contar para que veáis. Fuimos a ver a una paciente que está inmovilizada, su cuidadora principal había salido y tuvimos que llamar a la vecina de al lado para que nos abriera la puerta, porque nos dijo la cuidadora, no estoy, pero llamad a la vecina, ella os abrirá. La verdad fue un poco surrealista, pero cuando entramos en casa y atravesé el umbral de la puerta, le dije, Pepa, no se llama Pepa, Pepa, que soy Maite. Y tan tranquila, digo, ¿y estás aquí tan tranquila y no te has...? Pues si eres tú. Digo, bueno, está inmovilizada en una cama y está tranquila. Estoy entrando en lo más sagrado, que es su casa, todo lo que tiene. Y ahí, con toda confianza, se abren a nosotros. Tenemos algo muy valioso en nuestras manos. Los pacientes están en su entorno habitual. Eso es una baza para ellos, porque en el hospital es nuestro terreno, pero la primaria es su terreno. No lo perdáis de vista. Y esta es una dificultad, que nosotros podemos hablar y predicar y aconsejar, pero luego el paciente sigue su vida. En el hospital tienes un diabético, todos los diabéticos en el hospital van fenomenal. Yo tengo comprobado una úlcera diabética, que estoy peleándome con ella, que llevo peleando, ingresa en el hospital y se le cura. Entre que está encamado, si es una úlcera en la planta del pie, entre que está encamado, entre que le ponen antibiótico y que la diabetes se lo controlan, se les curan. Claro, en primaria predicas, hablas, explicas, pero luego el paciente se va a su casa y come lo que quiere y hace lo que quiere. Y esa es una dificultad. Por eso quería poneros un poquito, os voy a hablar de programas y de protocolos, pero que entendáis en qué contexto nos movemos, ¿vale? Dicho esto, hablaros, simplemente deciros que toda la asistencia, toda la prestación que vamos a dar está recogida, está detallada en lo que es la cartera de servicios de atención primaria. Y como también nos dijo ayer Carmen Chaverri, hay incluso una cartera de servicios de enfermería, ¿vale? Esa cartera de servicios recoge todo lo que va a ser nuestra prestación. Entonces, he puesto aquí el resumen principal. Como veis, hay una serie de servicios comunes, que son la declaración de enfermedades de declaración obligatoria, de reacciones adversas. Esto no voy a entrar hoy, si no más adelante, pues si nos planteamos dar algún otro curso, ya lo explicaremos, porque simplemente es ver un protocolo de cómo se hace, ¿vale? La atención sanitaria, que puede ser en domicilio o en consulta, y puede ser a demanda del paciente, programada o incluso urgente, ¿vale? Veremos también que tendremos que realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, será el bloque de después del descanso. Actividades en materia de prevención, promoción de la salud y atención familiar y comunitaria, esto lo desarrollaré yo un poquito ahora. De nuevo hablamos de la vigilancia y protección de la salud, la rehabilitación básica, luego atención a grupos específicos como la mujer, la infancia, la adolescencia, adultos, tercera edad, grupos de riesgo y enfermos crónicos. Este será el segundo bloque que yo también daré. Y la atención paliativa, que veremos por la tarde. Y ya veis ahí salud mental y salud bucodental. Bueno, entonces, vamos, como os he dicho, atención sanitaria. Puede ser a demanda, programada o urgente, y puede ser en el centro de salud o en domicilio. Y también hacemos actividades comunitarias. Mirad, os he puesto aquí varias imágenes. La imagen
para vosotros la de la izquierda. La de la izquierda corresponde a una actividad grupal. Es otra cosa que quería aclarar. En atención primaria podemos hacer educación y podemos hacerla en nuestras consultas a título individual o podemos hacerla a nivel grupal. Pero eso no son actividades comunitarias. Eso es una actividad grupal que organizamos en el centro de salud porque resulta más eficaz para llegar a más población, ¿vale? La imagen del centro, sí, eso es una actividad a petición de los colegios, en este caso ha sido por demanda de ellos, que nos han pedido actividad, pues algo que en los colegios preocupa, que son lo que ellos llaman primeros auxilios. Se explica RCP, obstrucción de la vía aérea, etc. Vamos a los colegios de la zona y hay un programa, de hecho, desarrollado para esto. Y luego la imagen otra vez de la derecha para vosotros es una actividad grupal, pero en concreto esto es un taller de apoyo entre pacientes. En el centro de salud hicimos un grupo de apoyo entre cuidadores. Lo que comentaba ayer Marina Pola, actividades comunitarias, cuando lleguéis a vuestra zona de salud, primero averiguad lo que hay en el entorno, para aprovechar lo que ya existe y no perder energías en cosas que ya están hechas, ¿vale? Y, en segundo lugar, por hacer lo que la población necesita, no lo que a nosotros nos parece importante, lo que para ellos es importante. La imagen del centro la he puesto con mucha idea. Si a mí me preguntaran, hombre, los primeros auxilios son importantes, no cabe duda. Lo más importante o lo único importante, yo creo que a nivel de los colegios, a nivel de los institutos, hay mucho por hacer, pero lo que nos demandan es esto. Entonces, de nuevo lo vivimos como una oportunidad, ¿vale? ¿Queréis que demos primeros auxilios? Sin problema, pero es una manera de contactar con ellos. Ya nos conocen, ya establecemos unos lazos y a partir de ahí, aunque yo en mi cabeza tenga que hay más, vamos, luego ya trabajaremos. Ya, vale, hemos hecho esto, pero podemos hacer más, porque hay mucho por abrir, ¿vale? Entonces, vivid esto como una oportunidad. Es muy agradecido. Lo de la RCP es muy agradecido, pero vividlo como un vehículo también, ¿vale? Y lo que os decía, y los grupos de apoyo entre cuidadores. A nivel del IACS hay actividades, ya luego os explicaré páginas, etc. Existen actividades de apoyo para cuidadores, cuidando al cuidador, etc. Pero a demanda de los pacientes del centro de salud surgió esta necesidad y creamos un grupo de apoyo entre cuidadores. Les dábamos un poquito de formación en el centro sobre movilizaciones, sobre el aseo, etcétera, pero la magia, la clave de esto fueron los lazos que se establecieron entre ellos. El cuidador se siente muy solo. Es la gran dificultad del cuidador y están en un entorno de iguales, donde comparten preocupaciones, donde comparten experiencias, comparten trucos. Esa fue la fortaleza, por eso mereció la pena. Yo ya sabía que ese recurso existía, pero lo pidieron ellos y funcionó. Quiero también transmitiros esta idea. Entonces, que veáis las tres modalidades que tenemos de hacer actividades diferentes de las de la propia de la consulta, ¿vale? Y dicho esto, vamos a ver, una de las primeras actividades que se llenan en los libros es la prevención. La prevención. Y ya sabéis que la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Eso está ahí. Pues habrá que prevenirlas, ¿vale? Y para prevenirlas, lo primero hay que detectar factores de riesgo y personas que tienen factores de riesgo. Entonces, el protocolo, que es nuestro guión, pero simplemente es un guión. Luego vamos a ver el sentido de por qué trabajamos así. Nos dice que debemos hacer esa detección de esos factores de riesgo en todas las personas mayores de 14 años. Bueno, y que esto tenemos que hacerlo de manera oportunista, aprovechar cualquier contacto oportunista a demanda a veces del paciente, en esa accesibilidad que tiene, aprovechar ese contacto oportunista para hacer esta revisión de factores de riesgo. Una vez hayamos hecho esta revisión, que ahora os explicaré cómo, es cuando los valoramos y estratificamos el riesgo que tiene esa persona, ¿vale? Ahora lo veremos. Una puntualización para los que tenéis dudas, porque otra cosa a la que os animo. Nosotros hacemos el control, hacemos la prevención, el control de crónicos y el control de estos grupos especiales que veremos en el segundo bloque.
no tengáis temor, tendréis que hablarlo con vuestro binomio, por supuesto. No tengáis temor de pedir una analítica de control de crónicos, ¿vale? Estamos capacitadas para hacerlo, pero una analítica con conocimiento de lo que pedimos, ¿vale? Y en esa estrategia oportunista, insisto, el primer paso siempre es poneros de acuerdo con vuestro binomio. Yo siempre digo que esto es como un matrimonio concertado, ¿vale? Te ha tocado ese marido, esa pareja, y la experiencia de la vida que decía Chema es que ha habido matrimonios concertados que han funcionado fenomenal. Pues eso es a lo que hay que aspirar. Igual no te quiero, pero vamos a funcionar, ¿vale? Igual contigo no me voy a tomar un café, pero tú y yo vamos a funcionar. Y esta familia va a funcionar. Y este cupo va a funcionar. Entonces, cuando tengamos un paciente mayor de 45, el protocolo nos aconseja, porque hay evidencia, que sí que a este tipo de pacientes hay que pedirles un perfil lipídico. A los menores de 45 varones no está indicado por protocolo, si no hay factores de riesgo, pero sí a partir de esa edad y en los 55 en el caso de las mujeres, ¿vale? Entonces, ahora os explicaré cómo es el programa informático. Lo primero que habrá que hacer es averiguar antecedentes familiares. Ya sabéis lo que decía ayer Marina, los determinantes de la salud. Pues un determinante es la carga genética. Si tú llevas tu carga genética con antecedentes de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, pues ahí tienes un componente que podrás luego desarrollar o no, ¿vale? Y luego antecedentes personales y hábitos. Y con esto se establece una estratificación del riesgo coronario a 10 años. Y para ello hay tablas que ya están estandarizadas, que son la tabla de Framingham, que la veis aquí, que nos estratifica la población en estos 3 grupos, pero esta tabla es europea y americana. Entonces, también como salía ayer en la jornada, no se ajustaba exactamente a la población española, y la versión española es esta, el Regicor, ¿vale? Que tiene en cuenta las mismas variables, pero está adaptada a la población española, ¿vale? Con estas tablas lo que hacemos es estratificar el riesgo cardiovascular en 4 grupos. Personas que han tenido ya un evento cardiovascular o que tienen diabetes. La diabetes es un factor de riesgo, el factor de riesgo más potente para la enfermedad cardiovascular. Personas con enfermedad cardiovascular y riesgo cardiovascular por factores, por hábitos alto. Estas personas tienen una probabilidad del 20% de desarrollar un evento cardiovascular en los próximos 10 años, es para tenerlo en cuenta. Y luego ya vais viendo riesgo moderado y riesgo bajo. En función de estos grupos se organizan nuestras intervenciones, siendo el primer como una escalera, el primer grupo en el que primero tenemos que intervenir. Ahí tenéis el algoritmo, pero ahora vamos a lo que os preocupa. Esta tabla de Framingham, este Regicor, ¿tenemos que sabérnoslo? ¿Tenemos que calcularlo? No. El OMI es una herramienta, no le tengáis miedo. Esto que os acabo de decir, tenemos que sabernos herramienta. Y tenemos para preguntar antecedentes familiares y antecedentes personales. Los rellenamos para preguntar hábitos tóxicos, tabaquismo, alcoholismo y otras drogas. Y talla, peso, tensión arterial, perímetro abdominal y relación perímetro abdominal y talla, ¿vale? Estas pantallas no son casuales, son precisamente el Regicor, ¿vale? ¿Para qué? Para con eso poder calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, hay que dar un último paso, habéis visto la interfaz primera, ¿no? La primera pantalla, que esta es cuando abrís la ficha del paciente, es lo primero que os sale. Y habéis visto que hemos accedido al plan de cuidados a través del cabezón verde. Cuando queremos calcular ese riesgo, tenemos que volver a esta pantalla y pulsar lo que llamamos todas el corazoncito, ¿vale? Y pulsando el corazoncito y luego grabar de GPS, se nos calcula el riesgo cardiovascular. Ya tenemos el riesgo cardiovascular. ¿Veis? Decidme que le habéis perdido con esto un poco el miedo a OMI, ¿vale? No os tenéis que estudiar el Framingham, no os tenéis que estudiar el Regicor, solo tenéis que darle al botón, ¿vale? Y seguir los pasos, ¿sí? Vale. ¿Veis? Y entonces, si yo ahora me vuelvo, que es la imagen que veis a la derecha, si yo ahora me vuelvo a meter en la pantalla de planes, a mano izquierda ya me ha aparecido el riesgo...
¿Qué ha pasado? Se ha perdido la conexión abajo. Ah. ¿Desde OMI? Vale. Espera un momento que nos confirmen. Bueno, luego bueno. Bueno, dudad hasta ahora, que es que abajo se ha perdido la conexión. Dime, aprovechamos. Si hay algún parámetro antiguo, lo que hace es a veces calculártelo, pero no te lo calcula. Tienes que meterlo bien. Todos los parámetros que necesita el Regicor. El perímetro abdominal no te lo pide el Regicor. Vamos a mirarlo. Pero los perfiles lipídicos sí. Sí, por eso os lo he dicho, lo del mayor de 45. ¿Veis? Mirad lo que os pide. La edad, eso usted lo calcula la ficha, ya viene por ficha, y el sexo te va a pedir si es fumador o no, si es diabético o no, si es mayor de 45 te va a pedir colesterol, y tensión. El perímetro abdominal no lo necesita para calcularlo. ¿Lo veis? Pero yo, vale, esto es complementar y completar, yo lo mido, quiero decir, más allá de que para calcular el Regicor lo necesites o no, ya sabéis que no es lo mismo la obesidad centrípeta que la obesidad periférica, entonces es un valor importante. ¿Ya está? Vale. Vamos a repasar, me han dicho OMI. Decíamos que todo esto, que es el Framingham, etcétera, no hay que memorizarlo, lo tenemos metido en OMI. Pulsamos cabezón verde, como siempre. Aparece ese plan personal de prevención del riesgo cardiovascular y pinchando al lado de cada apartado, aparece ahí cada pantalla. Y tendremos antecedentes familiares, antecedentes personales, hábitos tóxicos, donde siempre abordamos tabaco, alcohol y otras drogas, y peso, tensión arterial y perímetro abdominal. Y como preguntaba nuestra compañera Clara, el perímetro abdominal no nos lo pide el Regicor, no hace falta para lo que es el numerito. Lo que os he dicho, para que nos lo calcule tenemos que hacer el gesto de darle al corazón y en la pantalla del corazón a grabar de GPS. Lo tenemos todos, sí, sí, por el mero hecho de existir y tener más de 14 años, todos, ¿vale? Todos los que tenemos historia abierta en OMI tenemos ese plan, no hay que hacer nada. No, lo tenemos todos, ¿vale? Vale, deciros, veréis, y no salió ayer o creo que salió muy por encima, yo solamente lo nombro, lo que serían los acuerdos de gestión clínica de los equipos, creo que lo nombró Carmen Puig, y veréis que os dirán que hay una serie de indicadores y cosas que cumplir para cumplir ese acuerdo de gestión y luego, pues bueno, recibir los incentivos de productividad, etcétera. Este es uno de ellos, os lo tengo que decir porque hay que ser prácticos también, ¿vale? Entonces, es un gesto que no cuesta nada. El consejo es que, según entráis en la historia, le deis al corazón, porque previsiblemente esa persona tenga una tensión de hace poco o un perfil lipídico de hace poco por otro motivo y ya lo tenéis calculado, ¿vale? No tenéis que hacer toda la anamnesis para poder darle al corazón, ¿vale? Según entráis en la historia, le dais y ya se os calcula, ¿sí? Vale. Ahora os presento... ¿Otra vez? Perdón, Maite. Ah. No, es que van a subir, vamos, como hay sitios suficientes y no ha venido nadie más, no es decir que no ha venido, vale. Pero que venga, les vamos a decir que suban ya si estamos todos porque yo creo que cabe. Vale. Vamos haciendo esto de aquí, a ver, ¿qué os dicen estas cifras? No es 90, 60, 90. Mirad, vamos a hablar del tabaco, ¿vale? Porque estas cifras hay que tenerlas muy presentes. Del 100% de los fumadores, un 30% no quiere dejar de fumar. Pues hay que respetarlo. Y a esos, sobre todo, no rebotarlos. Claro, ahora hablaremos. Un 60% no va a querer dejar de fumar inmediatamente, pero bueno,
no están cerrados en banda. Y un 10% sí que quieren hacer un intento ya. Esto es un primer esquema que hay que tener presente en la cabeza. Que cuando tenemos delante una persona fumadora, puede encontrarse en cualquiera de estas etapas o en cualquiera de estos grupos. Y tenemos que saber qué tenemos delante para, en función de eso, intervenir. Pero intervenimos, de una manera u otra. En primer lugar, mientras van subiendo, que esto yo creo que no necesita que se lo explique yo, ¿a qué llamamos fumador? Tener muy claro que es una persona que ha fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad, incluso uno. Esto deshace lo que antaño decían incluso los ginecólogos a las mujeres. Aunque te fumes uno no pasa nada, que es peor la ansiedad. No, eres fumador. Si te fumas un cigarro al día, también eres fumador. Y para ser exfumador tienes que llevar al menos un año sin fumar. No vale que lo hayas dejado antes de hace menos de 12 meses. ¿Sí? Entonces, lo que os decía, esto también nos ha caído 1000 veces en las oposiciones, en la carrera, las etapas del cambio. También tiene un sentido, porque es lo que os decía de ese 30-60-10. Tenemos que saber en qué momento está esa persona. Si lo tenemos en una fase de precontemplación, ese es el muro. Ese no quiere saber nada, el muro cerrado, vamos a ver. En el que está en fase de contemplación, ahí hay una fisura. Y el que está preparado para la acción, ese es el que ya ha tomado la decisión por lo que sea, porque en su familia ha habido un evento cardiovascular. A veces ese es la chispa que enciende y vienen y te dicen, no, que yo quiero dejarlo. Lo que le sirva al paciente, ¿vale? Eso es lo que yo les digo a los pacientes cuando te dicen, cuando tratamos el tema del tabaco, porque en esto lo que funciona es, ahora hablaremos de ello, la motivación. Y te dicen, igual te parece ridículo. Digo, no, a mí no me parece nada ridículo, ni me parece mal, ni nada. Si a ti te sirve, a mí me vale. Si para ti el motivo es que quieres dejar de fumar porque te ves la cara llena de arrugas, me parece fenomenal, no me parece superficial. Es tu motivo y es tu fuerza, es a lo que tú te vas a agarrar para conseguirlo. Me vale. ¿Vale? Si es por miedo, porque mi cuñado ha tenido un infarto y estoy cagado, pues me vale también. Es tu motivo y me vale, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo clasificamos a los pacientes? El que no tiene intención de dejar de fumar en los próximos 6 meses está en etapa precontemplativa. El que considera o valora o ve posible o ve factible hacerlo en los próximos 6 meses, ese está ya contemplándolo. El que lo quiere hacer en los próximos 30 días en fase de preparación y el que ya lo ha hecho y lleva al menos 6 meses sin fumar, ya ha pasado a la etapa de acción. Perdón, el que ha dejado de fumar, sí, está en la etapa de acción y el que lleva más de 6 meses ya está en la etapa de mantenimiento. Lo mismo, que nadie entre en pánico. Tenemos tablas para calcular o conocer, es un instrumento para saber en qué momento está nuestro paciente, ¿vale? Esto nos lo han preguntado miles de veces. Tenemos la tabla para el cálculo de la dependencia, pregunta de oposición, que es el Fagerström, y la etapa de la motivación, el test de Richmond, ¿vale? Y esto también lo tenemos en OMI, no nos lo tenemos que aprender ni lo tenemos que tener en un chuletario, porque lo tenemos en OMI. Ahora veremos cómo lo empleamos. Porque vamos a ver OMI. Cuando veamos con estas tablas y con nuestra entrevista personal en qué momento está el paciente, pasaremos a la intervención. Y como os he dicho, intervenimos siempre. Esa es mi experiencia personal y lo que dice la evidencia, ¿vale? Y para eso aplicamos la regla de las 5 AES. Y en función de cuántas AES marcamos, hacemos una intervención más o menos intensiva, ¿vale? Lo primero es averiguar el estado de fumador y exposición al humo del tabaco, aconsejar a todos los fumadores, aconsejar que deben abandonar el hábito tabáquico. Yo les digo, a los que tengo que son muros de hormigón, ya lo sé que te molesta, pero es que soy tu enfermera y sabes que mi profesión es cuidar. Sería mala enfermera tuya si cada vez que vienes a mi consulta de alguna manera no trabajo esto, cuando se me ponen un poco a la defensiva. Porque no te estaría cuidando bien. Yo te tengo que cuidar bien. Lo dejamos aquí, le digo, lo dejamos aquí. ¿Vale?
apreciar también con Fagerström, con Richmond, la dependencia y la motivación que tiene para el cambio y decirle que cuando tome la decisión, el que está precontemplativo o el contemplativo o el que quiere pasar a la acción, que nosotros les vamos a acompañar, que el hábito tabáquico es una dependencia, que es dura y hay que decirles es una droga, sí es una droga, que el Estado ha legalizado, pero es una droga, hay una dependencia, yo te entiendo. Si alguna sois exfumadora, emplead esa baza porque les sirve, el sentir que podéis entender ese nivel de adicción que ellos tienen, pero yo te voy a acompañar cuando tú quieras que lo hagamos, yo te voy a acompañar y además estoy formada para ello, yo no voy a ser un colega, soy una persona formada y preparada para acompañarte. Y lo que no sepa, no te preocupes que tenemos herramientas, buscaremos los recursos. Y luego acordar el plan de seguimiento. Entonces, mirad, a la persona que está precontemplativa simplemente haremos consejo breve, ahora veréis cómo. Os he puesto aquí esta imagen que es de un libro que yo lo tengo en la mesilla, la entrevista motivacional, porque es... bueno, las que sabéis mucho de salud mental, no sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me parece maravilloso. Es la entrevista motivacional. Es para leerlo y saborearlo poco a poco, porque nos da las herramientas y nos sirve para el tabaco, pero nos sirve para cualquier hábito, ¿vale? Para conseguir cualquier cambio en la persona. Cuando el paciente nos dice, es que yo no tengo fuerza de voluntad, le dices, mirad, hay evidencia científica, eso está estudiado, la fuerza de voluntad no existe. Lo que existe es la motivación. Las personas hacemos lo que queremos hacer, consciente o inconscientemente. A veces no sabemos lo que queremos y nos movemos inconscientemente, pero es lo que queremos, ¿vale? Entonces, simplemente se trata de que encuentres la motivación. Por eso os he dicho, la que a ti te valga. Yo ahí no voy a entrar, la que a ti te dé la fuerza, porque esto está demostrado, ¿vale? Emplead la entrevista motivacional. Entonces, paciente que no quiere dejar de fumar, que te dice que le encanta fumar, que lleva fumando toda la vida, que su abuelo se murió con 90 años fumador y no le pasó nada y él no lo va a dejar. ¿Qué haces con ese paciente? ¿No le sacas el tema? No. El tabaco está demostrado que mata, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es crear un muro de hormigón, ¿eh? Hay que ir poco a poco, esto es la gota malaya. Le pongo ahí la gotica, ¿vale? Entonces, tiene que ser la clave para que esto no sea un fracaso y no se nos vuelva en contra es 3 minutos, máximo, máximo. Tiene que ser mini. No activando las zonas de resistencia. Huimos de posturas paternalistas, no sermoneamos, no intimidamos, no asustamos, ¿vale? Tenemos que dar un consejo claro, concreto, positivo y personalizado. Os daré documentación para que sepáis hacerlo, ¿vale? Y con que simplemente le animemos a pensar en ello, ¿vale? Desde el respeto, que también salió esa palabra ayer, que le dé una vuelta, ya es suficiente. Y cada vez que tengamos ese contacto oportunista en consulta, hay que volverlo a otra gota malaya, hasta que consigamos hacer fisura, ¿vale? Otra gota malaya, ¿sí? Incluso podemos entregarle documentación escrita, porque... incluso no, debemos entregarle, porque ese papel que les aparece en el bolsillo o van en el tranvía y lo sacan, es que no sabemos dónde puede estar la oportunidad que dispare ese gatillo de ese paciente. Entonces, es nuestro deber profesional sembrarlo, ¿de acuerdo? Paciente que contempla dejar de fumar. Pues el paciente contemplativo es lo que os he dicho. Lo que tiene es una ambivalencia, sí pero no, un pasito para adelante, un pasito para atrás, sí pero no, es que ya lo he intentado 2 veces y es que si va a tener que recurrir a la medicación es que esto vale mucho dinero, es que, bueno, pues lo que hay que hacer ahí es una intervención un poquito más larga, entre 3-6 minutos, donde lo que hay que hacer es hacer que en esa balanza de pros y contras, la balanza se decante hacia el pro. Eso es lo que hay que hacer. Que se agarre a las cosas que le animan. Y lo que tenéis que hacer es conversar con él, escuchar al paciente y conocer sus circunstancias particulares, ¿vale? Y una vez sepamos, individualizamos la persona que tenemos delante, a partir de ahí ya le mandamos un mensaje sobre cómo
cuál es nuestro consejo acerca del abandono del hábito tabáquico. Funciona muy bien en esto el decirle, ponlo por escrito. Somos de la generación del lápiz y el papel. Pon por escrito pros o motivos por los que fumas y motivos que te hacen no lanzarte a dejarlo. Haz esa reflexión, porque el ponerlo por escrito nos ayuda a pensar, ¿vale? Siéntate, no, si quieres lo dejamos aquí, pero te animo a que en casa te sientes y pienses un poquito sobre esto, ¿vale? También ha funcionado, ¿vale? Igual en el 100% de los pacientes no, pero con que un paciente le funcione, nos sirve. Y desde luego le estás animando a pensar en esa adicción. Incluso les dices, y reflexiona también, si el día de mañana decides dar el paso adelante, qué dificultades vas a encontrar, qué fortalezas vas a tener, porque eso ya les hace prepararse, ¿ya? Es un pasito más. Para esto también hay regla, que es la regla de las 5 Rs. En esos 6 minutos que ya le dedicamos de más tiempo, explicarle al paciente o hacer, sobre todo, escucharle. Lo bueno que tiene la primaria, que yo os decía, es la longitudinalidad. Si hoy solamente sembramos un poquito, en la siguiente consulta y nos limitamos a escuchar al paciente y a ver dónde nos movemos, en la siguiente consulta yo ya me he tomado mis notas en OMI de lo que es relevante para el paciente, de cuáles son sus dificultades, de cuáles son sus riesgos, de lo que es importante para él. Podemos trabajar sobre eso, ¿vale? Orientad la entrevista a averiguar todo eso para individualizar y trabajar con él en eso, ¿vale? Y luego, en el paciente que ha decidido, esto es lo más fácil, el paciente que ha decidido dejarlo está muy claro, ¿vale? Lo que hay que hacer es decirle que esto no tiene que ser de hoy para mañana, que tiene que haber una preparación y tienen que elegir el día de donde van a dejar de fumar, ¿sí? Y eso tiene que ser entre 1 y 2 semanas antes del día de, o sea, tiene que haber, el paciente no puede ser nunca, vamos, mi experiencia personal es, ves al paciente nos pasa a todos, como cuando te compras algo que no quieres comprarte, pues que tienes un dependiente que es súper motivador y que sabe manejar y dices, esto yo no lo necesitaba y te vas con algo. Esto nos ha pasado, que dices, si esto no me he puesto yo esto en la vida, ¿para qué quiero yo esto? Pues que no nos pase con él, porque esto es muy serio, estamos hablando de pacientes, ¿vale? Entonces, algunos, cuando hay buen vínculo, sí, yo lo dejo, venga, dame cita con la médico que quiero que me recete ya los champis, venga, no, eso va a ser un fracaso estrepitoso. Tiene que haber un acto, porque entonces nos va a pasar como nosotras, vamos a acabar devolviéndolo. Es que es así, esto es la vida. Entonces, no, tiene que haber un ejercicio de preparación y de reflexión. Y decirle, piénsalo, reflexiónalo, volvemos a vernos. Y cuando ya estés convencido, hayas hecho este ejercicio de reflexión, hablamos iba a decir con Teresa, la médico con la que yo trabajo es Teresa, hablamos con Teresa, que ella es la que te dará la ayuda que puedas necesitar a nivel de fármacos. Porque esta es otra cosa que hay que explicarles. La gente lo desconoce, ¿vale? ¿Quieres dejarlo? Que sepas que hay recursos, ¿vale? Que no tienes que tirar solo de fuerza de voluntad, ¿vale? En función de tu nivel de dependencia, calcularemos qué recurso es más adecuado para ti. También está calculado, ¿vale? Y súper importante, que haya un seguimiento. Lo mismo, esto no es te vendo una falda, ya te he vendido la falda, yo ya he acabado con mi trabajo. No. Tengo que acompañarte, porque es una dependencia y tiene que haber un seguimiento. Entonces, para ahí podemos emplear el teléfono. Si vamos saturados, para mí me gusta más el cara a cara, porque la información no verbal que te da el paciente es fundamental y a mí el teléfono me la roba. Yo necesito ver, soy muy visual, ¿vale? Hay cada uno, pero es una herramienta el teléfono. Llamar, preguntar y concertar visitas de seguimiento, porque entonces el paciente se va a sentir acompañado y le va a resultar facilitador para él, va a ser facilitador. Os he puesto aquí, que también lo tenemos accesible, porque me he liado a hablar, en esta presentación está el enlace a la página que tiene el Gobierno de Aragón oficial de la estrategia para el abandono del tabaco. Y tenéis ahí toda la documentación que queráis, a nivel de Aragón. Como os he dicho, yo en el repositorio os pondré otras guías que yo manejo que me parecen interesantes, otras hojas de información que pueden ser útiles para vosotras, para que cada una elija la que pueda gustarle más, ¿sí? Pero aquí veis, hablaba ayer
esta IMA del CEMAPA, hay 1000 opciones. Como cuando el paciente os dice que yo lo quiero hacer con ese que te pincha las agujas o con hipnosis, si a ti te sirve, yo no te voy a decir nada, yo quiero mi objetivo, que es, yo quiero acompañarte en tu objetivo. Es un placebo para él, yo tengo mi opinión, pero si a él le sirve y va a ser lo que a él le dé la herramienta de seguridad, pues vale, pero yo te acompaño y no te dejo solo en esto, ¿vale? En el CEMAPA lo que hacen son grupos, un poco, si no me equivoco, un poco a la americana, ¿no? De yo soy fumador, soy adicto y quiero dejarlo. También está la medicación, ya lo sabéis, y bueno, que hay herramientas. ¿Cómo se...? Este es el último en el que me voy a detener porque si no, no nos da la mañana. Porque el del alcohol funciona parecido. ¿Cómo se hace esto? Aquí sí, a la pregunta que hacía el compañero antes, aquí hay que crear el episodio. Que cuando deis SOMI ya os dirán cómo. Tenéis que crear el episodio de tabaco. Puede ser tabaco, fumador, porque aquí lo que cuenta es la codificación, ¿vale? Entonces el código es el mismo. Creáis el episodio que... ya os explicarán, bueno, tienes que pinchar, es que como no hay puntero, en la línea roja donde pone episodios, en la barra roja central de la interfaz del paciente, pinchas ahí, botón derecho, crear episodio. Creas el episodio y lo dicho, en la barrita de texto libre pones tabaco. O sea, el código lo puedes buscar, te lleva tanto por tabaco como por fumador, como por dependencia al tabaco, de 1000 maneras te lleva. Pero es el mismo código. Creas el episodio. Así aparece creado el episodio, aceptas y entonces cuando tú le das a aceptar te dice ¿quieres asignarle la cartera de servicios del tabaco a este paciente? Entonces le dices que sí, para que te cree en el cabezón verde ese plan, ¿vale? Le dices que sí. Y entonces se crea el plan, que es que no se ve, pero cuando lo tengáis en vuestras manos la presentación lo veréis, que es dependencia al tabaco, ¿vale? Y ahí en ese plan nos pasa como antes, todo lo que yo os he explicado ahora lo tenéis, no hay que discurrirse, ni el Fagerström, ni el Richmond, no hay que discurrir nada, lo tenéis, mirad. Te pregunta, consulta de orientación, tienes que preguntarle si es fumador, edad de inicio, número de cigarrillos, lo veis ahí. Test de Richmond, ya lo tienes, te lo calcula la máquina, es una herramienta, ¿vale? Y te dice la máquina, interpretación del test, si te da entre 0 y 6 puntos, ese paciente no está en el momento, no es su momento. Intervención breve. Si tiene más puntuación, motivación alta, intervención intensiva. Y además, y marcas aquí el tipo de intervención. Y una vez tú has seleccionado el tipo de intervención, en función de si has elegido breve o intensiva, te lleva a la pantalla adecuada. Que eliges breve, aquí tienes como un guión, ¿vale? Y te dice... Se proporciona consejo antitabaco y le puedes entregar información escrita que también OMI tiene, ¿eh? Al margen de que yo os dé un repositorio, OMI también la tiene, ¿vale? Y si es intervención intensiva, entonces aquí, ¿veis? El Fagerström, lo tenemos aquí, no hay que tenerlo aparte. Lo mismo, te calcula el Fagerström y en función del Fagerström te dice qué tipo de terapia es más adecuada. Si terapia de sustitución de nicotina, si ibupropión, si vareniclina, que son los fármacos que hay en este momento en el mercado, ¿vale? Y luego tenemos, en el caso de que el paciente ya esté en el momento del seguimiento, la pantalla de seguimiento, ¿vale? Porque es de nuevo una herramienta para saber qué preguntas tenemos que hacerle. Esto es un guión. El consejo es que no lo hagáis en plan entrevista o encuesta de teléfono, ¿vale? Al principio sí que tendremos, me pasó a mí, al principio tenía que estar mirando y le decía, ay, perdona que me lo miro, pero luego ya te lo sabes, como el Bartel ya al final ya lo haces de cabeza, ¿vale? Para generar un ambiente mucho más cercano al paciente, ¿sí? ¿Os ha servido así? ¿Le habéis perdido el miedo? Venga. El alcohol. Lo mismo, es lo mismo. El alcohol es una dependencia también legal, porque se puede comprarle alcohol y es legal, como pasa con el tabaco, y es el mismo tipo de funcionamiento. Nos basaremos en entrevista motivacional, en tener en cuenta que es un hábito nocivo y que, por lo tanto, nuestro rol como profesional sanitario, como enfermeras, como cuidadoras, es aprovechar cada contacto oportunista para animar a abandonar el hábito tabáquico.
Oye, el hábito, el alcohol, aunque beban lo normal, ¿vale? Sí, o aunque beban solo los fines de semana, pero claro, cada uno paga un cubata y entonces al final nos tomamos 10 cubatas cada sábado y otros 10 el viernes, ¿vale? Hay que decir, bueno, el tabaco está demostrado, hay evidencia científica de que es dañino, ¿vale? Y que en el consumo de alcohol hay que moderar el consumo de alcohol y eliminar el consumo de alcohol, sobre todo en personas con factores de riesgo. Este tiene que ser nuestro mensaje. No, os sorprenderíais, y aquí los jóvenes nos necesitan, ¿vale? Porque el consumo en fines de semana desbordado de alcohol, que los jóvenes no son conscientes de que es una dependencia y que les está haciendo daño, es llamativo, ¿vale? Entonces, de nuevo, desde una postura profesional, aunque seamos cercanos, pero profesionales, tenemos que trabajar con esos jóvenes cuando vienen a la consulta y trabajar este consumo que es nocivo de alcohol, ¿vale? No desaprovechéis, si vienen porque se han quemado, porque se han hecho una brecha en la frente, aprovechad. Nosotras aprovechamos mucho esa repesca que hubo de vacuna de la meningitis que venían los de 18, ahí aprovechamos mucho. Si tenéis alguna oportunidad que os brinden programas institucionalizados, pues eso, como fue la repesca con la meningitis, aprovechad para trabajar con los jóvenes y para decirle que estáis ahí. Para decirle, oye, estoy aquí, no sé si conocías a tu enfermera, pero estoy aquí y si alguna vez tienes un problema pues incluso a nivel emocional o a nivel, hombre, no un problema de dinero, porque ahí no te va a ayudar, le dices, pero que crees que yo te puedo servir, esta consulta es sagrada, puedes venir aquí y aquí vas a encontrar un lugar donde yo te voy a escuchar y donde te voy a intentar orientar y ayudar, lo que pueda te ayudaré yo y si no te derivaré al recurso o a la persona que te pueda ayudar. Os sorprendería, ¿vale? Les digo, si tenéis problemas en el instituto, problemas con los compañeros, podéis venir aquí, que somos una herramienta para vosotros y, como os digo, las consultas son sagradas, y el secreto profesional os protege. Bueno, el alcohol, que me enrollo, que es tóxico, estas os las he puesto aquí porque me parece que aquí Aragón ha hecho unos materiales, unos pósters preciosos, súper conseguidos, sobre el consumo de alcohol y la prevención del consumo de alcohol, que estos, es que no me voy a enrollar porque si no se nos va la mañana, son los cuestionarios en el caso del alcohol, igual que teníamos el Fagestrón en el caso del tabaco, pues el MALT y el CAGE para el caso del alcohol. Estos cuestionarios tampoco hay que sabérselos, los tenemos en OMI, ¿vale? Entonces lo mismo, procedimiento, lo pasamos rápido. Creo el episodio, lo mismo. El código va a ser común. Crees como crees el episodio, como alcohol, como abuso, como... ¿vale? Y una vez creas el episodio ya te lleva a esta pantalla donde tienes que cumplimentar ese consumo y donde te calcula cuál es el consumo semanal y si estamos, veis la leyenda que tenemos para vosotros en la derecha, de si estamos en límites dañinos o no. Cuando tenemos esto, le damos al cabezón verde, se nos ha creado el plan de, no sé cómo lo creé aquí, consumo abusivo de alcohol, y aquí tenéis el CAGE, ya lo tenéis ahí, ¿lo veis? Para hacer un cribado de dependencia al alcohol. Lo mismo. Bueno, seguimos con el protocolo, y yo creo que hasta aquí la prevención en personas sanas, el cálculo del riesgo cardiovascular, tabaquismo y alcoholismo. ¿Dudas? Dime, Marina. Pues que como el alcohol está tan inmerso en nuestra sociedad que no hay manera y la gente no es consciente, a la gente joven, ¿qué le dices tú cuando te dicen, no, si yo solo bebo los fines de semana y bebo, y tienes que beber un montón, para que ellos sean conscientes, ¿qué argumentos le puedes dar? Yo les invito a reflexionar. Yo huyo de la postura paternalista. Entonces, ¿y por qué bebes? Porque por algo beberás. Entonces empiezas a hablar con ellos así. Y entonces empiezas a dialogar sobre esos motivos que te dan.
¿vale? Porque si no, no me divierto, no te diviertes, o sea, empiezas a dialogar con ellos y luego decirles que hay evidencia científica, cuando ya llega un momento en que te rebaten, que hay evidencia científica de que esto es una adicción y de que es dañino, o sea, que esto no nos lo hemos sacado del bolsillo, ¿vale? Pero lo que hago es, que igual lo hago mal, no lo sé, es conversar con ellos y sobre todo, porque los jóvenes lo que tienen es y tienen razón, porque tienen la juventud, la fuerza de que se comen el mundo. Entonces, deshacer ideas es complicado. Lo que hago es sembrarles la duda. ¿Por algo lo harás? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y entonces, descolocarlos. Trabajo un poco descolocándolos. Esa es mi manera de trabajar. Y que ellos, o sea, yo no los tengo que convencer, que ellos hagan el proceso. Pero depende de la conversación, Marina. Pero la clave es esa, que ellos hagan el proceso. Que sea él el que diga, hostia, yo esto, ¿por qué? Y que diga, y entonces que él tome la decisión. No, no es que te estoy vendiendo una falda. Pero es difícil, es muy difícil. Y el joven muy difícil. Y el abuelo que se toma todos los días la copica de vino para la comida y la otra y el carajillo y el no sé qué, también es difícil. También te digo, si el abuelo tiene 80 años y se toma un carajillo todos los días y una copa en la comida y otra en la cena, le digo, pues cualquier día comemos juntos y me la tomo yo contigo, porque, en fin, con 80 años, que la persona, quiero decir, no sé cómo decirte, que vivan, que queremos alargar la vida o vivir con calidad, o sea, ¿vale? Dime. ¿El abandono del tabaco lo recomendáis de repente, o sea, completamente o disminuyendo el número de cigarrillos? Se recomienda hacerlo, abandonarlo. Inicialmente, mejor dicho, miento, dependiendo del consumo. Se les dice que lo preparen, ir reduciendo, pero teniendo en mente que el objetivo es al final dejarlo. Pero que pueden comenzar reduciendo, quitándose ese... que un primer ejercicio que yo hago con ellos es decirles, primero tienen que reflexionar. Bueno, y una vez han hecho todo el proceso de reflexiones, ahora vas a pensar de todos los cigarros que te fumas a lo largo del día, ¿cuál podrías empezar a quitarte? Y quítatelo. Y vamos reduciendo, ¿vale? Y entonces, si llegamos a reducir el consumo, ya luego nos planteamos para el abandono total si tenemos que recurrir a algún otro recurso, ¿vale? Y decirle, bueno, te sientes, ahora estás fumando 7 solo al día, o 3, o ¿te sientes capaz de estos 3 en este momento ya dejarlos? Y entonces se plantea el decir, venga, pues a partir de mañana ya lo dejo. Pero entonces hay que decirle, ¿y qué estrategias vas a tener? Porque lo que hay que decirles es, tienes que romper esos momentos, porque lo más difícil, siempre hay un componente de entorno. Quita ceniceros, si te lo fumabas después de comer con la familia, no te quedes en la sobremesa o no salgas a la terraza a fumar como solías hacer, rompe esos vínculos que hay tabaco-momento del día para poderlo abandonar. Pero sí, se les dice que que primero hagan la reflexión y que luego decidan quitarse ellos. De nuevo, es él el paciente. Decide tú cuáles te puedes quitar y cómo te los, o sea, y qué te vas a quitar. ¿Sí? Entonces, las consultas de tabaco que hay en algunos centros de salud, ¿qué función tienen? Ahí estamos en la variabilidad que tiene la atención primaria. Hay consultas monográficas en algunos centros, en el mío, por ejemplo, no. En cualquier caso, eso ya dependerá de la organización, pero yo, si te das cuenta, te estoy hablando de la captación y del trabajo en consulta. En caso de que tengas una consulta monográfica, pero tú ya has tenido que hacer previamente ese ejercicio de captación. Luego lo puedes derivar a esa consulta según el funcionamiento de tu centro, ¿vale? En mi centro no lo hay y lo hacemos cada uno el nuestro, ¿vale? Pero tienes que captarlo, si no, no va a ir. ¿Sí? Dime, Roberto. Sí. Sí, sí. Sí.
Además son, sí, es que yo soy una enamorada de los adolescentes, aunque tengo una en casa y de ella no, pero, o sea, con la única que no me entiendo es con la mía, pero sí, y la verdad que, yo los poquitos que me llegan, mayores de 14 a la consulta, son maravillosos, es que son maravillosos, es que dices, qué pena. Les digo a veces, qué pena que tu madre no le dejes ver esto que estoy viendo yo, pero qué pena. Pero bueno. Vale, por no alargarnos, vamos a hablar, entonces, os he dicho, prevención cardiovascular era como un poquito diferente, todas las adicciones, alcohol, tabaco, van a funcionar igual con este esquema, y ahora vamos a ver los planes crónicos. ¿Qué crónicos abordamos en primaria? Diabetes, hipertensión, dislipemias y EPOC. Voy a desarrollar más detenidamente la diabetes, pero luego lo que es el esquema lo podremos mimetizar en los otros tres, ¿vale? El más completo es la diabetes. Aquí tenéis las guías que nos sustentan en estos momentos, la del Sistema Nacional de Salud, que es la que está en verde, y las que veis en azul son las de Aragón. Y abajo el enlace. ¿Veis? Es que, además, un consejo, no hace falta ni que tengáis el enlace. Si tú pones en San Google, y dale con el micrófono, pones en San Google Aragón diabetes, la primera entrada es esta, te lleva ya a la página de Aragón donde tienes todo. Si pones Aragón EPOC, a la EPOC. De hipertensión no hay. De hipertensión os llevará, ahora lo veréis, a la página de la Escuela de Pacientes, que también está muy bien. Pero quiero decir, todas estas cosas, con que busquéis con esas dos palabras clave, os llevan, ¿vale? No obstante, yo os dejo los enlaces. La diabetes, por supuesto, primero está la prevención, y luego siempre vamos a abordarla. Yo sé que aquí hay también grandes expertos en diabetes. Bueno, yo lo voy a abordar un poquito así, lo que me dé tiempo. Tenemos la detección precoz, el diagnóstico y evaluación del plan terapéutico, el seguimiento y la educación diabetológica. Vamos a entrar en cada uno. La detección precoz. Esto es lo que nos dice el protocolo, el programa de lo que hay que hacer, ¿vale? Te dice que son las actividades encaminadas a detectar de forma precoz esas personas con factores de riesgo de diabetes mellitus. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? De nuevo, punto de corte, fácil de memorizar, los 45 años, ¿vale? Ese cribado de persona diabética debe hacerse, ahora veremos la periodicidad, en mayores de 45 años y en las personas que son menores de 45, que tienen un índice de masa corporal superior a 25, es decir, que tienen sobrepeso, si cumple algún factor de riesgo. De nuevo tenemos una escala que es el FINDRIX para calcular el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años, que también lo tenemos accesible, ¿vale? Luego también está el cuestionario para adolescentes que tienen sobrepeso y el de embarazadas. El de embarazadas no lo voy a trabajar porque se nos va la mañana. Aquí tenéis el FINDRIX. Vale, ¿cómo es el protocolo? Mirad, te dice, paciente adulto mayor de 45 años. Le hacemos una glucemia, si sale normal, hasta dentro de 3 años no hay que repetirla. ¿Vale? Paciente adulto mayor de 45 años que tiene un índice de masa corporal superior a 25. ¿Tiene algún factor de riesgo? Aquí os he puesto los factores de riesgo, pero que sepáis que la chuleta de OMI también os la da, no hay que aprendérselos. De todas maneras son de perogrullo. Sedentarismo, antecedentes familiares o personales de diabetes, familiares de diabetes mellitus, hipertensión, dislipemia y algunas patologías que asocian diabetes. Tenéis la chuleta y si no OMI os la proporciona. Si tiene algún factor de riesgo, de nuevo, habrá que hacerle una glucemia de despistaje y, en caso de que saliera normal, repetirla a los 3 años. En caso de que no tuvieran ningún factor de riesgo, ahí les hacemos el FINDRIX, ¿vale? Si nos sale que tiene más de 14 puntos, lo manejamos como si tuviera factores de riesgo y, sin embargo, si nos sale que no tiene más de 14 puntos, lo reevaluamos, que no repetimos la glucemia, sino lo reevaluamos al cabo de 3 años. ¿Lo veis? Entonces, en el caso del adolescente obeso que tiene menos de 18, pues si tiene factores de riesgo también hacemos la glucemia cada 3 años y en caso de que no tenga factores de riesgo, lo que hay que hacer es hacer un seguimiento y tener esto presente y reevaluarlos cada 3 años. Tenéis aquí todo el protocolo. Vale.
¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo se diagnostica? Os lo he rodeado en verde. De nuevo lo mismo, no tengáis miedo. Es que, os lo digo porque me pasó a mí. O sea, yo cuando llegué del hospital me daba como miedo crear un episodio. Yo decía, ¿le molestará a Teresa que yo cree el episodio de diabetes? ¿Le molestará que yo le pida una analítica? Y al final me senté con él y dije, oye Teresa, vamos a ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si viene a la consulta a mirarse la glucemia capilar y veo que no le hemos hecho una analítica desde hace un año? Ya que lo tengo, le voy pidiendo la analítica. Me dijo, perfecto, adelante Maite, ¿por qué no? Dice, fíjate en las anteriores por si tiene algún condicionante más para añadírselo, ¿vale? Más que nada para no tener luego que pedir una analítica, pues yo que sé, es una persona que suele tener déficit de hierro, coges y se lo pides también para no pincharle 2 veces. Y le pareció perfecto, ¿vale? Y esto lo mismo, llega el paciente, viene a consulta, se ha hecho una analítica por lo que sea y ves que tiene una glucemia superior a 200. Eso es un diagnóstico de diabetes. Pues creas el episodio diabetes y pasas al médico y le dices, glucemia ocasional más de 200, esta persona es diabética, he creado el episodio y hay que ponerse en marcha con ella. Y no te va a poner ninguna pega, vamos, previamente acordado con él, ¿vale? Porque todavía hay don y doñas. Ahí tenéis los criterios. No obstante, también te lo da OMI. En el momento en que tú vas a crear, si tú en el tapiz, en una persona en blanco, pones diabetes, creas el episodio, te va a preguntar esto, si cumple estos criterios. Entonces, no tienes ni que sabértelos. Que tiene que ser glucemia basal mayor de 126, que tiene que ser una glicada mayor de 6,5, que tiene que ser una glucemia ocasional mayor de 200. No lo memorizamos, nos lo va a decir el programa, ¿vale? Y también el programa nos va a ir orientando para clasificar en qué momento de la diabetes está. ¿Sí? Entonces, ya veis aquí. Este es el algoritmo del diagnóstico de diabetes. Sospechamos que ese paciente puede tener una diabetes. Lo tenemos en consulta. Es un paciente que no viene mucho, viene a controlarse la tensión, porque esto es un caso típico. Paciente que no viene mucho, que fue a la farmacia porque se encontraba mal, le tomaron la tensión y tenía, es que es hipertenso, le tomaron la tensión y tenía 15-11. Entonces, que viene hoy porque le dijeron en la farmacia que tenía que volver. El médico no tiene citas, entonces me he citado contigo, os lo digo como es, para ver qué pasa con mi tensión porque yo soy hipertenso y me puede dar un jamacuco. Vale, y entonces lo tienes delante y miras y dices, uff, y le haces una glucemia ocasional, no hace falta que esté en ayunas, y te sale más de 200, ese paciente ya le creas el diagnóstico de diabetes. Por encima de 200, eso es una diabetes, ¿vale? Cuando haces el screening de factores de riesgo por otro motivo, podemos solicitar cualquiera de las siguientes pruebas, ya lo veis ahí. La hemoglobina glicada, todos sabéis lo que es la glicada, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Una glucemia en plasma venoso, o un test de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa. Y ahí vais viendo un poco la catalogación. Si te sale una glicada inferior a 5,7, descartamos diabetes. Si te sale entre 5,7 y 6,5, nos movemos ahí. Siempre les digo, estás en la cuerda floja. A ver qué haces, a ver hacia dónde quieres ir, si hacia el verde o hacia el rojo. Y si es más de 6,5, ahí tenemos una sospecha clínica fundada de que estamos ante una diabetes. Lo mismo sucede con la glucemia basal, el mismo despistaje con los puntos de corte. 110, menos de 110, eso es, descartamos diabetes. Entre 110 y 126 es una prediabetes o sospecha de diabetes, y superior a 126, diagnóstico de diabetes. También en el OMI te permite crear, que lo veremos con la hipertensión, el episodio de intolerancia a la glucosa, que sería como una prediabetes. Yo os animo a que lo creéis. Si recibís una analítica, a veces nos traen las analíticas de empresa, y en esa analítica aparece una glucemia de 120, por ejemplo, que está ahí, normalmente le solemos repetir en el centro de salud la analítica. Y si de nuevo nos vuelve a salir un 120, ahí estamos en una prediabetes. Creamos el episodio, porque así la próxima vez que tengamos delante a ese paciente nos vamos a acordar de preguntarle y de trabajar eso, ¿vale? Bueno, más cosas. El seguimiento, que también nos preocupa. ¿Cada cuánto vemos a estos pacientes? ¿Qué hacemos con estos pacientes que son diabéticos? De nuevo, decía ayer Teresa, Teresa o Ima, no me acuerdo, uno de los fallos que ha tenido el programa del Niño Sano ha sido crear
una población muy dependiente, que ahora son los padres y son adultos muy dependientes. Tenemos que deshacer este nudo y hacerlos autónomos. No hace falta citar a una persona todos los meses. Para una persona, por ejemplo, vamos a diferenciar, una persona diabética que está con metformina, por poner un caso concreto, todos los meses para hacerle una glucemia capilar. ¿Va a cambiar algo? Esa persona, estamos de nuevo en el cambio. Le dices, cuando te dicen 9 veces al mes que viene, y si te sale otra vez 120 o 127, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar algo? No hace falta, hay que hacer al paciente autónomo. Ahora veremos cuál es el protocolo. Y como cuando te piden el aparatico, y no me das un aparato para que me controle el azúcar, es que no sé cómo tengo el azúcar. Y le dices, y si te sale 140, ¿qué vas a hacer? Un diabético que está con metformina, ¿qué vas a hacer? ¿Te sirve de algo el aparato? No vas a tomar ninguna decisión. El aparato es un instrumento que te ayuda a tomar decisiones, pero a ti no. Entonces, ¿a quién le doy el aparato? A las personas que pueden tener hipoglucemias, porque llevan antidiabéticos orales que pueden producir hipoglucemias y habrá que confirmar con el aparato, el instrumento, la diabetes, o sea, la hipoglucemia, o a personas que van con insulina y que ahí sí que toman decisiones en función de los valores de glucemia, toman decisiones. Pero si no, ahí tenéis la explicación. No es que no me dejan, no te lo puedo dar, no, es que no tiene sentido que te lo dé. ¿Para qué? Si te al contrario, te va a hacer más perjuicio que beneficio, porque te vas a embolicar ahí en las cifras de azúcar y no, ¿vale? Aquí tenéis precisamente lo que es el resumen en forma de tabla de la periodicidad de las actividades que tenemos que hacer con el diabético en función de en qué momento de su diabetes esté. Ya lo veis aquí, no lo voy a desglosar en todos, porque además aquí tenéis el algoritmo y, mirad, a ver, espera, luego volvemos sobre esto. Aquí veis, esta es la pantalla de OMI, lo tenéis aquí. ¿Se diagnostica la diabetes en la actualidad? Te permite poner que no, porque hay pacientes que heredamos que vienen de otra comunidad. Entonces, si ese paciente ya era diabético, no tienes que empezar todo el proceso, es diabético ya diagnosticado. Pero si lo diagnosticas en ese momento, veis cómo tenéis aquí ya la leyenda, es que no hay que discurrir, ¿vale? Glucemia ocasional, glucemia basal, glicada o test de sobrecarga oral. ¿Lo veis? Y entonces, de nuevo, crearíamos ese episodio y se nos crearía este plan personal al que accedemos de nuevo por el cabezón verde. ¿Lo veis, no? Y tenemos todo. Diabetes, periodicidad, seguimiento. Mirad, te dice, tenéis la chuleta, paciente que está controlándose la diabetes con dieta y ejercicio. No hace falta verlo todos los meses, ni siquiera cada 3 meses, lo vemos cada 6 meses, ¿vale? Paciente que está con antidiabéticos orales, lo vemos cada 3 meses. Y pacientes que están con insulina cada 2. Como veis, es que no tenemos que ver a los mismos pacientes todos los meses haciendo las mismas cosas, que no hacen cambios, es que nos sobrecargamos y eso no conduce a ningún sitio. Más vale poco y bien que mucho y mal, ¿vale? Por supuesto, esto es un guión, son unas bases, pero luego individualizamos. Si yo tengo un paciente diabético insulino dependiente que requiere puntualmente que nos veamos todas las semanas, cada 15 días, lo que haga falta, lo hacemos, ¿vale? Hay que individualizar. Pero esto es una especie como de guión para que no andemos perdidos. ¿Y ahora cuándo lo vuelvo a citar o cuándo le digo que vuelva? ¿Sí? Y con el pie diabético pasa lo mismo, que me lo he pasado en adelante, pero es que quería que vierais esta pantalla. Vale, volvemos sobre las de atrás. ¿Hasta aquí alguna...? ¿Nos habíamos quedado aquí? Aquí, y esto ya el pie diabético. ¿Hasta aquí alguna duda? El test de sobrecarga de glucosa, ese se hace en el hospital. Sí, en el hospital. En primaria no lo hacemos. Dime. Sí, la gente, sí. Escucha, más te voy a decir, los pacientes que no cumplen criterios de ninguna clase, las farmacias tienen un negocio con eso porque te determinan con un pinchazo en el dedo el colesterol, el azúcar y lo que quieras por un módico precio. Y la gente va. Y hay pacientes míos que, eso también me ha costado convencerles,
que no hace falta que vayas a la farmacia. Como tú no me citas más que cada 3 meses, pues no, al mes anterior me fui a la farmacia porque estaba intranquilo. Digo, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿A nada? Digo, pues ya está. Pues ya está. Digo, la diabetes está demostrado que hace daño. Por supuesto, hay que explicarles, hay que hablar y dialogar mucho con ellos. A ver, una glucemia de 500 es una urgencia, ¿vale? Pero para que una glucemia por encima de los límites normales te haga daño, no va de un mes para otro. Haz el favor de tranquilizarte que te voy a ver al mes que viene, ¿vale? Hay que ponerles un poco en orden, ¿sí? Y sobre todo, convencerles que la diabetes, primero, no sos ni mucho ni poco diabético. Cuando te dicen, no, es que yo solamente llevo una pastilla, yo soy muy poco diabético. No, mira, eres diabético. Vamos a empezar por ahí. O, peor aún, el diabético que no lleva pastilla. No, yo no soy diabético. Dices, no, yo no soy diabético. Dice, vamos a ver, que sí, que te hemos hecho el diagnóstico, lo que pasa, y ahí aprovechas, le das la vuelta. Lo que pasa es que lo has hecho tan bien que solo con una de las piezas del puzzle, que es la dieta y el ejercicio, lo has sabido reconducir. Y si lo sigues haciendo así, efectivamente es posible que podamos aguantar mucho tiempo sin tener que meterte la pastilla, ¿vale? Y si no queda más remedio, es que sepas que la metformina hay evidencia amplísima, que es el primer escalón, que funciona fenomenal, que es segurísima, ¿vale? Pero dadle la vuelta. Lo has hecho tan bien que estás consiguiendo controlar tu diabetes, porque sí eres diabético, porque tu páncreas ya está ahí funcionando a medio gas, ¿vale? Pero les digo, tu páncreas es como ese coche antiguo tuyo que lo quieres con locura y que te está resistiendo a cambiarte de coche. Bueno, el páncreas no te lo vamos a cambiar, que lo sepas. Entonces, cuídalo. Entonces, si lo cuidas bien como esa joyica que es tu coche, que, oye, con sus limitaciones, pero va funcionando, puedes funcionar con él. Pues con la diabetes pasa igual, cuídalo. Yo, esto es lo que trabajo y manejo con ellos. Dime. Sí, es que no me he metido en el protocolo porque lo tenéis ahí, ¿vale? Sí, sí. Entonces, si nos sale un valor alto, hay que volver a repetírselo a los días para diagnosticarlo de diabetes. Eso es, ¿vale? Eso es. El único diagnóstico directo es esa glucemia ocasional al azar superior a 200 o una glicada. Pero claro, si ya les pido una glicada, se las pido por algo. Una glicada superior a no me acuerdo ahora la cifra, creo que era 7. ¿Puede ser, Concha? Sí, bueno. Eso es. ¿Vale? Cuando se lo haces capilar, normalmente lo que hacemos es pedirle una analítica venosa. Ya sabéis que el capilar, a veces, entonces lo confirmamos con una venosa. Buena pregunta. A ver. Sí, espera, que voy. ¿Veis? Mira, ¿veis la pantalla? Creo que esta la hice suficientemente grande. Tenemos la primera que está dentro del episodio de diabetes, el que está en rojo, a ver que miro la hora. El que está en rojo, ese no lo abordamos de momento. La periodicidad de seguimiento es el que os he enseñado en función del tipo de tratamiento que sigan. Después tenemos seguimiento común, donde ahí es que por no sobrecargar, que me salía más de 100 y pico diapositivas, os sale una pantalla de anamnesis sobre el seguimiento de esa diabetes. La exploración básica, esa es común a todos los protocolos, siempre es peso, talla, tensión, frecuencia cardíaca y perímetro abdominal. Y luego ahí tenéis el perfil de diabetes, que es la casita roja, ¿lo veis? Pues pinchando ahí, pinchas al lado de donde pone perfil diabetes y ahí te sale la analítica, ¿vale? Para pedirla. Una cosa práctica, los pacientes que van con metformina, un efecto secundario, para que no haya que repetirle la analítica al paciente, es el déficit de B12. Entonces, a todo paciente diabético que en tratamiento lleve metformina, porque no os va a salir por defecto, pedidle la B12 y el fólico, pedídselo, porque no sale por defecto. Y suelen tener a veces, entre que son mayores, que tienen un poquito de atrofia gástrica, etcétera, suelen tener déficit de B12. ¿Sí? Vale. Mirad, y como no me quiero alargar más, porque os lo he prometido,
el esquema más extenso es el de la diabetes. Luego la diabetes tiene unos planes de cuidados estandarizados, planes de cuidados de enfermería estandarizados de diabetes. Y ahí tenemos todo el guión de todo, de cómo abordar la dieta con todas las intervenciones y con todas las actividades, de cómo abordar el ejercicio, de cómo abordar el tratamiento, técnica de inyección, técnica de autoanálisis. Es un guión que más quisieran, yo creo, en el hospital y muchos médicos tener semejante guión. Es un guión tan completo que no, y como lo digo porque lo siento así, las enfermeras somos muy cumplidoras y muy de rellenar y muy de cumplir y hacer las cosas bien, tenemos ese perfil, que no muráis en el intento de cada vez que tenéis al paciente delante rellenar todo ese plan completo. Hoy viene el paciente y trabajo la alimentación, relleno la alimentación. Más vale poco y bien que no mucho y mal. Y me centro en la alimentación y me pongo mis anotaciones sobre lo que he trabajado con él, sobre cuáles son sus debilidades, sobre qué puntos tiene ahí de resistencia en la alimentación. A la siguiente vez hablamos del ejercicio. A la siguiente vez, ¿vale? No muráis en el intento porque entonces veis un paciente en la mañana y encima no sirve de nada porque se va con la cabeza como un tambor, ¿vale? Más vale poquito y bien que no mucho y mal. Y lo que os digo, si consideráis que ese paciente no tenéis que verlo dentro de 3 meses, sino que tenéis que volverlo a ver dentro de 15 días para reforzar lo que habéis educado y para ampliar, pues lo citáis. Tenéis esa potestad, ¿vale? Esa autonomía. ¿Sí? Con la hipertensión, mucho más sencilla, ¿vale? El diagnóstico de hipertensión todo el mundo se lo sabe, procedimiento el mismo, creo episodio. Y en la hipertensión no tenemos del Gobierno de Aragón esos protocolos que os he enseñado antes, pero sí que tenemos esta página a la que podéis derivar a los pacientes, ¿vale? Lo mismo, nos pasa como, que ya voy ya acelerando, nos pasa como nos ocurría con la diabetes. Podemos tener una situación de prehipertensión o podemos tener, mejor dicho, un paciente que le hacen una toma de tensión ocasional en una circunstancia X, por ejemplo, por una lumbalgia, que está con dolor, y le sale una cifra disparada. Previsiblemente, esa cifra está relacionada con el dolor, previsiblemente, pero hay que confirmarlo. Entonces, una cifra aislada de tensión no nos sirve de nada a nadie. Lo que hay que hacer es lo que se llama el despistaje. Entonces, se crea primero el episodio de real, que es tensión elevada sin hipertensión, ¿vale? Ha habido un hallazgo ocasional de tensión elevada y hacemos el despistaje, que son 3 tomas en 3 semanas distintas y cada vez que viene el paciente se lo tomamos 3 veces, la regla del 3, ¿vale? Y luego haremos la media de todas esas tomas, que al final salen 9 tomas, ¿vale? Y si esa media cumple criterios, entonces es cuando ya creamos el episodio de hipertensión, ¿sí? Porque esto no sucede mucho en las consultas. Ese hallazgo ocasional suele estar relacionado con dolor, con una emoción exacerbada y entonces no es real. Ya sabéis que la tensión enseguida se afecta, ¿sí? O incluso que tengan muchas ganas de hacer pis o que estén muy nerviosos porque han esperado mucho, ¿vale? Entonces aquí tenéis el protocolo de despistaje. Y en el caso de que con el protocolo, veis abajo, tenéis la leyenda, es que esto de verdad, tenemos una herramienta aquí, el que lo hizo se lo ocurrió, una herramienta ahí y entonces según los valores que tengas, de sistólica o diastólica, decides si sí, si no o si estamos ahí, ¿vale? Confirmamos, creamos el episodio, lo mismo, te dice el episodio, ¿lo diagnosticas ahora? No, vale, sí, es porque has hecho la media de las 3 tomas de tensión en los últimos 3 meses y te ha salido más de 140/90, dices que sí. O bien porque tienes aquí un paciente con una diastólica, que esto ya es lo mismo que nos pasa con la glucemia ocasional mayor de 200. Te viene un paciente con casi 12 de diastólica, eso es una hipertensión, ¿vale? Y si lo confirmas más, ¿sí? Porque ya sabéis, pero esto ya lo sabéis, la sistólica es la que más se altera por el simpático, pero la diastólica ya no tiene tanto que ver. Entonces, si te da una diastólica superior a 115, o sea, casi de 12, vamos, blanco y en botella. Y para acabar, el mismo protocolo con la dislipemia, es que esto es repetitivo. Aquí tenéis las cifras, ya sabéis, a todo adulto mayor de 45, en el caso del varón, mayor de 55, en el caso de la mujer, le pedimos un perfil lipídico. Y ahí lo tenéis. Y la EPOC, lo mismo.
Con la EPOC, mirad, tenemos la estrategia colgada en la página del Gobierno de Aragón, tanto el programa de atención a pacientes con EPOC en el Sistema de Salud de Aragón, como los planes de cuidados de enfermería, ¿sí? Y tenemos aquí la clasificación, y mirad lo que os he puesto abajo. A pesar de la importancia, y yo creo que Roberto me coincidirá conmigo, de la importancia de la espirometría para el diagnóstico de esta enfermedad, su uso sigue siendo muy insuficiente. Ni te cuento después de la pandemia, que le hemos cogido un miedo al espirómetro. ¿Que para qué? Dice, un estudio en un hospital terciario mostró que solo un 31%, uno de cada tres, un tercio, de los pacientes diagnosticados de EPOC fueron sometidos a espirometría. O sea, tener un diagnóstico de EPOC y no tener una espirometría hecha. ¿Eso cómo se come? Mientras que casi el 80% de los pacientes que habían tenido un problema cardíaco sí que tenían un electro hecho, ¿vale? Hay que hacer espirometrías, ¿vale? Hay que hacer espirometrías, ¿sí? Y en la espirometría, en la EPOC, es súper importante el plan de cuidados que veis abajo, justo el de abajo, que es el de limpieza ineficaz de las vías aéreas. Ahí tenéis el guión de todo lo que os sirve de guión, pero no le hagáis una encuesta, ¿vale? Esto no es una encuesta, que os sirve de guión para ver qué cosas tenemos que trabajar con él y qué factores pueden estar influyendo en su EPOC y pueden estar indicándonos que puede haber o haya sufrido o esté en episodios de exacerbaciones. La limpieza de las vías aéreas, súper importante, ¿vale? Hicimos, cuando yo me formé, lo que pasa que, claro, hay que tener las condiciones, un grupo de educación grupal, insisto, no comunitaria, un grupo de educación grupal en el Centro de Salud Actur Sur con pacientes EPOC, que lo hicimos, era multidisciplinar, lo hicimos con las fisios, que fue maravilloso. Si en el centro de salud en el que estáis hay fisios, es que en el mío no tenemos fisios físicamente, donde dividíamos las sesiones, la primera mitad hablábamos de la EPOC, instruíamos o revisábamos el manejo de los inhaladores, que ese es un melón que tenéis que trabajar. Ahí sí que os lo tenéis que citar, ¿vale? Como veáis en receta electrónica, un inhalador, le dices, ¿por qué no te vienes la semana que viene con los tuyos y vemos cómo lo haces? Porque es un melón importante. Y y el grupo de educación para los EPOC tenía esa primera mitad de revisión de lo que era la EPOC, porque lo mismo, la EPOC algunos no saben ni lo que es, y de manejo de inhaladores, y una segunda parte con las fisios donde les enseñaban ejercicios de respiración y de rehabilitación respiratoria. Y el balance, las encuestas que hicimos a posteriori, es que la mejoría que habían notado estos pacientes en la tolerancia a la actividad era muy significativa. Entonces, bueno, animaros también a ello. Y ya, esto sí que acabo, tenemos ahora en la cartera de servicios el cribado de cáncer colorectal, que se hace a todas las personas que están en la franja de edad entre 50 y 69 años. El Gobierno de Aragón les manda la carta, donde les explica en qué consiste la prueba y donde les dice que tienen que citarse con su enfermera para que les solicite la prueba. La prueba ya sabéis que es para detectar sangre oculta en heces. Les explicamos a los pacientes, esto es para detectar a tiempo que puede haber una lesión ya maligna o premaligna y en caso de que la prueba de sangre oculta en heces dé positivo, lo que tiene esta prueba es que es muy fina, porque los pacientes no entienden de sensibilidad y especificidad. No lo entendemos a veces nosotras, que yo aún me lío, como para que lo entiendan ellas. Le dices, es muy fina, y aunque esa noche hayas tenido morcilla, no pasa nada. Encuentra solamente la última resto de sangre humana. Lo que pasa es que solo encuentra sangre humana. Entonces no podemos saber de dónde viene esa sangre. Puede ser desde que te has hecho una heridita al hacer de vientre, a que tienes una fisura, que tienes una hemorroide, o pueden haber pólipos, o incluso, hay que explicárselo, una lesión maligna que podemos detectar a tiempo. ¿Por qué? Porque de momento no te ha dado síntomas, la habremos encontrado gracias a un test de sangre oculta en heces. No has venido con síntomas, ¿vale? Entonces le dices, tienes que estar tranquilo, que el abanico de causas es muy amplio, que normalmente lo más simple o la causa más simple es la más probable, sin descartar las otras, pero que
lo recomendable es que si la da positivo, te va a llegar la carta ya con la cita para la colonoscopia, porque no te puedes quedar con esa duda. Aunque lo más probable es que sea lo más sencillo, hay que hacer colonoscopia, ¿vale? Y ver de dónde viene esa sangre y descartar que haya una patología, porque además la colonoscopia hoy en día es diagnóstica y terapéutica, ya que hacen la colonoscopia y si te ven el pólipo, ras, te lo quitan. Y muerto el perro, se acabó la rabia, ¿vale? Y hasta aquí, yo creo que todo. ¿Dudas o nos tomamos un café? ¿Alguna duda? Lo que es, mirad, la chuleta del OMI, para que en consulta no entréis en pánico y digáis, ¿y ahora dónde le doy? Como la tendréis, esto lo vais a tener ya, es simplemente, y entonces os pondré la ampliada, con todos los pasos, para que vayáis pasico por paso, porque en la diabetes he resumido. Y luego ya os daré el repositorio, ¿vale? Dime. Yo no los pido. En este caso yo hablo con el médico y para que lo deriven al hospital, no. Es que depende del sector. Esto ya es la dinámica interna de cada sector. Infórmate cuando no sé a dónde vas tú cuando vayas, infórmate de cómo funcionan, ¿vale? Porque son cosas de funcionamiento. Pero normalmente lo que manejamos, aunque eso es una herramienta diagnóstica, normalmente lo que manejamos son las otras dos. Nos basamos en la glucemia venosa y en los test de sobrecarga oral se emplean en embarazadas más que nada, ¿vale? En el adulto, ¿para qué vas a gastar recursos cuando tienes esta herramienta que te sirve la venosa y la capilar? Es mucho más eficiente, ¿no? Es eficiente. Dime. La media. Mira, me viene bien que lo hayas preguntado. El primer día que viene tienes que tomarle además en los dos brazos y quedarte con el dominante, que a partir, le dices al paciente, te voy a mirar en los dos porque a partir de ahora en el que nos salga más alta, porque es el que te pone en riesgo, va a ser el brazo de referencia. Y este será el brazo que me tendrás que ofrecer cada vez que te tome la tensión, ¿vale? A ese punto llegas el primer día, ¿vale? Entonces, la máquina te calculará la media de las 3 de ese día, el segundo día la media de las 3 y el tercer día la media de las 3. Y luego te calculará la media de las medias. Y solo si la media de las medias cumple criterios, eres hipertenso. ¿Me he explicado ya? Creas el episodio de tensión elevada sin hipertensión. Cuando la confirmas, creas el episodio de hipertensión. Muy buena pregunta, eso es. O sea, no lo metáis en actividades preventivas ni lo colguéis en otro episodio. Cread su propio episodio. Ha habido un hallazgo casual, por el motivo que sea, de una cifra elevada, yo creo el episodio de tensión elevada sin hipertensión. Y una vez tengo eso, voy a averiguarlo, voy a hacer el cribado, el despistaje. Y si lo confirmo, ya creo el episodio. ¿Sí? No, te lo calcula la máquina. En la pantalla esa tú, mira, a ver, vamos a volver sobre ella. Sí, mira. A ver, ¿dónde está? Mirad, esta es la pantalla. ¿Ves? A ver, el primer día, primera toma. Los aparatos de tensión que tenemos, los OMROM, te calculan la media. Tú le tomas ese día a las 3, ¿vale? Y apuntas la media que te da el OMROM. Que es que me he acelerado, está muy bien, vale, menos mal. El OMROM, ¿vale? Te da la media el OMROM. Suele ser un simbolito que sale en 3 barritas y te sale así y te calcula la media. Entonces tú apuntas la media, ¿vale? Sí, los OMROM. Y si no, si la calculáis, pues la calculáis. Cogéis la calculadora del móvil y mediáis, ¿vale? Porque esto... Todos funcionamos igual. La primera sale muy alta y la tercera sale muy baja. Y la de en medio es la que más se aproxima. Entonces, la media de las 3 es lo que más se aproxima a lo que es la tensión de ese paciente.
¿vale? Y entonces, al siguiente día apuntas la segunda media de las 3, el tercer día la tercera media, y la maquineta ya te calcula abajo la media de los 3 días. Entonces, al meter la tercera media, ya no tienes que meter las dos anteriores, porque ya se ha grabado el precio. Sí, hay que meterlas, porque... Sí. ¿Más? Hay que crearlo. El episodio de consumo abusivo de alcohol, sí, los episodios siempre hay que crearlos, siempre hay que hacer el gesto de crearlo. Seguimiento común, había una opción que era... No, pero un episodio diagnóstico siempre tienes que crearlo. En el tapiz no se te crean nunca episodios. Pero luego en el plan personal sí que aparecía Sí. desplegado lo de tabaco, si Sí. no lo habías creado, pero Sí. le habías dado que... Cuando hay consumo de riesgo dices, ahora me haces dudar, ahí me has pillado. En seguimiento común había posibilidad de alcohol, tabaco. Sí, no, Si le dabas a tabaco, ya luego en el plan personal aparecía el desplegable de tabaco. Ahora lo tienes que crear de propio. Es que ahora me haces dudar, porque ahora llevo una torta, pero lo miraré, Es que eso se ha porque es algo operativo. Pero en cualquier caso, aunque en el mejor de los casos te lo creara, Crearlo. tú crea el episodio. Crea el episodio y en esta... O sea, que lo tendría que mirar porque es algo operativo. Pero... que simplemente es probarlo. Pero en el hipotético caso de que te lo cree, que dices, va, ya me lo ha creado el plan. No, porque a ti te interesa tener el episodio creado y ahí donde pone en la franja verde condicionantes y problemas, tenerlo también arrastrado, porque ese apartado del tapiz es como una foto de todo lo que tiene ese paciente, ¿vale? Entonces, con un solo vistazo, si lo tienes bien hecho, te da esa foto de esos condicionantes que condicionan la salud del paciente. Entonces, mi consejo es que te crees el episodio y que lo arrastres, y que arrastres a condicionantes, para hacerlo bien, al margen de que se cree o no. Espera. Por ejemplo, en la obesidad, una dieta, ¿se puede descargar desde el OMI? Sí, hay material. Hay material. Eso es lo que os iba a explicar. Mirad, hay material en OMI. Es que como no funciona el puntero, debajo de esos recuadros ahí hay un montón de iconos. Hay uno que son plantillas y ahí hay información de todo tipo, ¿vale? Algunas están ya un poquito obsoletas, ¿vale? Por eso os digo, os voy a proporcionar un repositorio y luego en atención primaria tenemos una base de consulta que es Fisterra, que ahí de dietas tenéis todo. Dieta abierta, calorías de 1000 calorías y te lleva. O sea, y lo tenemos accesible para sacar en el momento, ¿vale? Y se imprime tal cual. Mi experiencia con la dieta es que funciona cambiar hábitos. Las dietas cerradas... No, pero me refiero, por ejemplo, en el tabaco, que has dicho que también También. había. Sí, también. ¿También es el mismo, el Fisterra o no? En Fisterra hay, pero en OMI también hay. Hay en todos. Hay información de diabetes, de hipertensión. Es que no me sé todas las plantillas. Un montón de plantillas de información para el paciente, sí. Y os animo a que las imprimáis y al cerrar la consulta se la deis, porque le dices, venga, que te voy a dar un poco de literatura para que te la leas. Porque nunca sabes eso. Va en el tranvía y se pone a hojear esos papeles. O está esperando otro día y se pone a leer los papeles. No, y que cuando estás dentro de la consulta muchas cosas se olvidan y cuando salen de la consulta se les olvida todo. ¿Alguna duda más que pueda ayudaros? ¿No? Vale. Pues yo creo que es ahora cuando hacíamos el descanso, ¿no? Sí, pero no me va a dar tiempo ahora. No, pues que... Y luego, es que no me va a dar tiempo. Es que no da para más. Es que... Ahora hablo contigo a ver cómo lo hacemos.